Se escucha súper bien. Perfecto. Déjenme nada más cambiar la vista porque quiero seguir viendo acá. Siempre se me pierde esta vista cuando comparto, pero no tengo idea de dónde cambiarlo. Ok, creo que es aquí. Aquí. Listo, ahora sí. Es que si no siento que le estoy hablando a la compu. Ok, jóvenes, el tema del manejo de riesgo. Creo que es un tema que personalmente antes no le hallaba sentido. O sea, yo antes no le hallaba valor a este tema del manejo de riesgo y conforme fui avanzando y fui dándome cuenta que no estaba obteniendo los resultados que quería, empecé a prestarle más atención. Y me acuerdo porque siempre con Jorge hemos pasado cada experiencia, pero yo me acuerdo una vez que yo le decía a Jorge, es que a mí me pasa algo extraño. Yo cuando gano, pues voy bien, ¿verdad? Voy ganando, pero luego cuando pierdo, pierdo como el 40% de la cuenta, pierdo como el 50%, creo que una vez llegué a perder el 60% de una cuenta. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta que algo no estaba bien. Y de nuevo, si en esta noche muchos de ustedes no tienen los resultados que quieren en el trading, pues algo hay que cambiar. Y tal vez sea la gestión de riesgo, tal vez sea otro tema, pero hoy queremos tocar este tema del manejo de riesgo que realmente creo que es súper, súper importante. Nada más para confirmar, ¿sí se está viendo la pantalla? Se está viendo. Sí. Ok, perfecto. Buenísimo. Entonces, vamos a empezar. Regla número uno del trading. Dice que la regla número uno del trading es la preservación del capital. Y la regla número dos es volver a la regla número uno. Esa me encanta. ¿Qué piensas? Cuéntanos, Jorge. Que al final el trading sí es para ganar dinero y la meta es ganar dinero y es ganar mucho dinero, pero aún más importante que ganar es no perder o saber cuánto estás sacrificando e invirtiendo, ¿verdad? Porque a muchos, no sé si al inicio te pasaba, David, que uno dice, aquí voy a hacer plata rápido y me voy a hacer multimillonario y voy a ganar un montón. Y quemabas cuentas o hacías cosas que no tenías que hacer pensando en que ibas a ganar más, sacrificando más. Y al final el tema de todo lo que vamos a hablar en esta noche es sobre preservación de capital y ese manejo de riesgo inteligente para así tener éxito. Entonces me encantan las reglas porque son dos reglas que se simplifican en una y es cuidar el capital al máximo, que eso es lo más importante, la preservación de el capital inicial y que aunque ya lo vamos a ver más a detalle, pero que aunque haya momentos negativos, sean controlados, que lo negativo en una cuenta siga siendo positivo en el plan de trading. No sé si me expliqué, pero ya vamos a entrar a eso. Sí, totalmente. Y vamos a ver, vamos a partir del hecho de que aquí queremos ver el trading como un negocio rentable. Y me encanta eso que decías, Jorge, porque realmente un error muy común es empezar con las expectativas incorrectas. Cuando nosotros empezamos en el trading con la expectativa incorrecta, tal vez porque tenemos información que no es la más acertada, o porque aún sabiéndola nosotros, nuestro por qué es, como decías, hacer un montón de dinero rápido, es ahí donde está la clave y lo que nos va a llevar a la rentabilidad, el cambiar el enfoque y el preguntarnos, ok, yo realmente veo esto como algo que me va a dar rentabilidad en el tiempo o como algo que yo me voy a sentir bien porque en un día pude duplicar una cuenta. En el momento en que yo entendí eso, empezó a cambiar todo. Y como les dije, al inicio para mí no tenía sentido este tema de manejo de riesgo. Incluso en otras ocasiones les hemos contado
que cuando yo empecé yo no sabía que se podían hacer ventas, solo sabía hacer compras. Lo mismo me pasó con el tema de los stop loss. No entendía, no sabía cómo lo calculaba, cómo lo hacía. Yo decía, ok, pero si estoy ahí operando, ¿cómo me va a dar tiempo de poner el stop loss y demás? Entonces, esto de que la regla número uno del trading es la preservación del capital, si nosotros entendemos esto, nos va a solucionar muchísimos de los problemas que estoy seguro que tenemos o que hemos tenido todos los días, porque vamos a enfocarnos en sí, hacer crecer la cuenta, sí, en generar ganancias, pero teniendo en cuenta que la preservación del capital es lo más, la preservación del capital es lo más importante. Y los que vemos el trading como un negocio, entendemos que el capital es literalmente la base sobre la cual trabajamos. Si no hay fondos, si no hay capital, no hay trading. A menos que queramos estar haciendo trading en demo donde podemos tener capital infinito. Pero si estamos manejando capital propio, capital de una cuenta de fondeo, literalmente ese fondo, ese capital, ese dinero es nuestra herramienta. Entonces, ¿por qué el manejo de riesgo es tan importante? Porque estamos cuidando nuestra herramienta. Sin fondos no hay trading. Podemos tener una muy buena estrategia, podemos tener un alto porcentaje de acierto, pero si no cuidamos ese capital, en algún momento nos vamos a quedar sin el fondo para poder generar ganancias. Y en esta otra parte, eh, ¿por qué el manejo de riesgo? ¿Verdad? ¿Por qué yo antes no le veía sentido y por qué ahora pienso que es tan importante? Dice acá que el manejo de riesgo es crucial en el trading para, como vimos, proteger el capital. Y vean qué importante, para mantener un control emocional adecuado, reducir el impacto de las pérdidas, operar de manera consistente y lograr un crecimiento gradual y sostenible. Y dice que es una herramienta esencial para cualquier trader serio y exitoso. Y quiero, Jorge, que hablemos un poco de este tema de reducir el impacto de las pérdidas, mantener el control emocional adecuado. Yo les he contado también que muchas veces, cuando yo no tenía una buena gestión de riesgo, mi trading era un desastre, porque operaba todos los días a toda hora, no dormía porque tenía operaciones abiertas, eh, llegaba al punto del margen, ¿verdad?, de cerrar y se iba para arriba y ya, bueno, felices porque eventualmente volvió a mi posición y cerré en ganancia o lo que fuera, pero había un estrés emocional porque no controlaba las pérdidas, no controlaba las ganancias, era simplemente un desastre. Entonces, un buen manejo de riesgo no solo te va a ayudar a cuidar el capital, sino a hacer del trading una experiencia placentera, o sea, incluso, y vamos a ver, tampoco es que tiene que ser placentera, ¿verdad? De que sea algo que uno disfrute, porque muchas veces el trading se vuelve hasta mecánico y aburrido, pero así es. O sea, es literal números, pero el control emocional, el poder nosotros estar tranquilos de decir, ok, esto es mi plan, esto es mi riesgo, estoy aceptando el riesgo, no hay mejor paz que tener un buen control de riesgo. Y algo interesante que acabas de decir es que se vuelve aburrido, pero lo lindo es ver crecer el dinero, ¿verdad? Eh, Hay muchas tareas que al inicio se vuelven interesantes de aprender y con el tiempo pasan a ser monótonas. Y de lo que estás diciendo, a ver, lo hacemos con cuentas de fondeo, pero ¿a qué persona le gustaría cuidar el capital si tuviera $100,000? Y si hacen trading, lo van a llegar a tener, lo pueden llegar a tener. Si tuvieran $200,000, a ver, si tuvieran $10,000, y puede que aquí, de hecho, hay personas en esta llamada que tienen cuentas de $10,000 de dinero personal, lo más importante es que esos 10,000 se mantengan, aumentarlos, pero que se mantengan. Entonces, lo que hace una cuenta de fondeo, y si alguno tiene pensado meter bastante inversiones y lo está operando, piensen que no hay mejor forma de operar el dinero que con las mismas reglas que una cuenta de fondeo, que ya más adelante puede que hablemos de eso, no sé si en esta llamada o en otra, pero es manejar un porcentaje de riesgo tan bajo y tan bien planeado que la única posibilidad
numérica es que vaya subiendo con el tiempo porque no estás sacrificando más de lo que deberías. Y era lo que decías vos hace unos segundos. Si uno sacrifica el 50% de su cuenta, pues sí, tiene la posibilidad que en un día te ganes ese 50%, pero ¿y si lo perdés? Perdiste el 50% en cuestión de minutos o segundos por no saber utilizar bien un manejo de riesgo que sea consistente y que en llamadas anteriores lo hemos dicho en comparación a una maratón, que con el tiempo se mantenga y vaya creciendo. La idea no es sacarle el 50% a una cuenta de hoy a mañana, pero sí un 1%, un 0,5%, ser consistente y lograr ese 50% con el tiempo. Un banco te da un 3, 4 al año y ese 50 lo puedes lograr fácil en 3 meses, en 6 meses, no hay apuro, pero sí siempre pensar en cómo manejo yo mi lotaje y cuánto tengo que operar según lo que quiera para tener un manejo inteligente. Sí, totalmente. Y como hablábamos, parte de nuestra expectativa y de lo que nosotros estemos buscando en el trading. Y en esta diapositiva tenemos dos comparaciones, la rentabilidad versus el dinero rápido. El trading como tal es tan libre y es tan generoso que da la posibilidad de hacer ambas. Da la posibilidad de ir aumentando un poquito a poco el capital o tener un apalancamiento, poner un lotaje altísimo y poder duplicar una cuenta en un trade o en una hora o en un día. Pero ¿qué es lo que realmente nosotros queremos? Queremos rentabilidad en el tiempo, en donde las ganancias sean constantes y que hayan pérdidas controladas, pero que al final del tiempo o al final del periodo nuestra cuenta tenga una rentabilidad positiva. Y vean aquí la carita de satisfacción, de sentirnos bien, de que la cuenta va avanzando, de que tal vez un mes no hice un 20%, pero un mes hice un 5%. Y el otro mes, tal vez no fue el mejor mes, hice un 2%, hice un 1%. Y así, que nuestra cuenta vaya creciendo poco a poco y día con día nosotros tener controladas las pérdidas, controladas las ganancias. Eso, esa rentabilidad en el tiempo o dinero rápido, en donde, como les digo, el trading realmente da esa opción de en un día o en un corto periodo de tiempo poder duplicar una cuenta o poder hacer un 30%, un 50%, pero ¿qué tan sostenible es eso en el tiempo? Por un tema de probabilidades, ¿qué tan probable es que yo pueda hacer eso consistentemente? Y aquí entran muchos temas. Puede que un día las condiciones del mercado estén bonitas, el mercado vaya en tendencia, yo logre agarrar, ¿verdad?, una venta en un punto máximo y que de ahí caiga, o que haya una noticia que me mueva 400 pips en el oro. De todo eso puede pasar, pero ¿qué tan probable y qué tan sostenible es que yo haga eso en el tiempo? Y la otra vez hablaba esto con Jorge, y no vamos a entrar mucho en la parte psicológica, aunque todo esto es psicológico y mental, pero si nosotros, imagínense que duplicamos una cuenta en un día porque agarramos una noticia, eso ya a nuestro cerebro le dice, hey, eso se puede hacer. La próxima que haya una noticia, hace lo mismo, porque ya lo hiciste una vez. ¿Y qué pasa? Que tal vez lo hacemos una segunda vez y perdemos la cuenta. Entonces, ¿queremos rentabilidad en el tiempo o queremos tener ganancias grandes, pero eventualmente tener pérdidas aún más grandes y sentirnos frustrados y no avanzar? ¿Cuál de las dos queremos? La decisión es personal y la decisión es nuestra. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que la rentabilidad es un proceso y que el efecto compuesto, no solamente el interés compuesto, porque muchas veces estas calculadoras de interés compuesto no toman en cuenta las pérdidas. Si yo saco una calculadora de interés compuesto y saco el 1% al día, yo puedo ver números exorbitantes que son reales, pero tengo que tomar en cuenta que como un día puedo hacer un 1%, puedo perder un 1%, puedo perder un 0,5%. Pero eventualmente, sí o sí, al final del periodo va a ser una rentabilidad positiva. Entonces,
Yo no sé vos, Jorge, pero de estas dos, yo he estado en ambas y prefiero estar en la de arriba. Sí, y el secreto está en... El trading es interesante porque es aprender a conocernos y pasa hasta con señales, ¿verdad? Aprender a conocernos de cuándo no seguir operando, cómo hacer para controlar esas emociones de querer las cosas para allá. Y no sé si te pasa, me parece que lo hemos conversado en otros momentos, pero uno quiere todo para allá, para hoy. Y ese dinero rápido puede hacer perder cuentas, puede hacer perder dinero real o cuentas de fondeo. Y la rentabilidad real viene en el tiempo. De hecho, estábamos viendo un chico que tiene una cuenta de 3 millones de dólares y él dice que hay meses donde él no hace más del 4 o 5% en esa cuenta. Que de hecho que si fuera un challenge no lo pasaría, porque la idea es ser rentable, no hacer mucho dinero, aunque si ustedes se ponen a pensar, el 6% de 3 millones es mucho dinero. 6% de 100 dólares, estamos hablando de 6 dólares, no, no es nada, pero 6% de 1 millón de dólares, ya estamos hablando de 60 mil dólares, si no me equivoco. Es bastante dinero. Es más, si fueran del 6% creo que sí son 60 mil, pero si fueran 6 mil, ya le cambia la vida mucho, ¿verdad? 6 mil dólares al mes, por esa mentalidad de rentabilidad y no de dinero rápido. Sí, totalmente. Y ahora, al final, vamos a compartirles personalmente la estrategia que yo tengo de manejo de riesgo y algunos números, porque es interesante. Algo que yo he aprendido, y de hecho lo tengo aquí en una nota, es que lo que podemos medir puede crecer. Es una frase que a mí me cambió la vida. Lo que podemos medir puede crecer. Y esto aplica para cualquier aspecto de la vida. ¿Cómo aplica en el trading? Si yo no soy consciente de mis números, nunca voy a poder crecer. Y esto era algo que yo antes no hacía. Yo antes simplemente abría el gráfico, analizaba y operaba. No sacaba porcentajes, no decía, ok, tal vez empecé con una cuenta de 100 dólares y hoy me gané 6 dólares. Y digo, ok, 6 dólares, pero esos 6 dólares es un 6%. Yo no tenía conciencia de los números. En el momento en que empezamos a medir cómo son nuestros números, cuántos trades estoy haciendo al día, cómo son esos trades, son por impulso, son por miedo, son por miedo a perderme de la oportunidad, ¿cómo son? Lo mismo con las ganancias, lo mismo con las pérdidas, están controladas, no están controladas. En el momento en que yo empiezo a medir eso, a escribirlo, a llevar un journal, que ahí tenemos un video en el canal donde les explicamos cómo documentar o cómo documento yo los trades y cómo puedo usar eso para analizar después mi estrategia y ver dónde puedo mejorar. Pero si no estamos llevando nada de eso, simplemente queremos ganar, ganar, ganar y nos metemos solamente persiguiendo las ganancias y persiguiendo el dinero, probablemente nunca lleguemos a la rentabilidad porque no vamos a estar enfocados en lo que realmente deberíamos estar enfocados. Entonces, hasta aquí hemos visto eso, que el tema de manejo de riesgo va más allá de, sí, poner un stop loss, sí, porque incluso no sirve de nada poner un stop loss si lo corremos. Si lo vamos corriendo y corriendo y corriendo, al final tenemos un stop loss así y al final ganamos así o terminamos perdiendo. Y hemos visto que ha pasado, nos ha pasado y por eso les hablamos desde la experiencia. Y operar con stop loss, ¿verdad? Algo importante es que a mí me pasaba al inicio que yo decía, no le voy a poner stop loss. Eh, y el mercado, pues, está muy cliché siempre decir, y si han escuchado varias llamadas y varios profesores o han estado en muchas clases, el mercado siempre vuelve a tocar un punto y pasa 2 veces por el mismo punto. Bueno, sí, pero a veces le puede tomar años, meses, etcétera, ¿verdad? O sea, no, es normal que toque 2 veces el mismo punto. ¿En cuánto tiempo? No tenemos ni idea. A veces pasa a los 5 minutos o 15 o temporalidades súper bajas. A veces no vuelve hasta quién sabe en qué momento y pueden pasar meses a volver a llegar a ese punto y la cantidad de pips perdidos son muchos, pueden ser muchos, muchos, muchos. Entonces es importante el siempre operar con eso.
Sí, totalmente. Y como decía, respetarlo. Y aquí vamos a tocar algunos puntos que van a agregar a eso que decías, Jorge, y que realmente si entendemos estos puntos y si los empezamos a aplicar, créanme que en serio su trading va a ir al siguiente nivel. No porque el manejo de riesgo sea la clave, pero es un componente súper, súper importante porque de nuevo es la conservación de capital, es la ganancia progresiva en el tiempo y es el manejo emocional. Si yo tengo un buen manejo de riesgo, yo voy a estar tranquilo, yo voy a operar en paz y entonces vamos a hablar de estos puntos que son súper, súper importantes. Y el primer punto es entender que las pérdidas son parte del plan. Y yo sé que este tema toca fibras sensibles, dicen por ahí, porque a nadie le gusta perder, ¿ok? Aquí la persona que venga a decir que le encanta perder está mintiendo. A nadie le gusta perder, menos cuando estamos hablando de dinero. De hecho, dice el libro de Piense y hágase rico que uno de los mayores miedos de las personas es el miedo a perder dinero. El miedo a que cuando me retire o cuando sea grande no tenga dinero. Lo mismo todos los días. Hay un miedo inconsciente a perder dinero. Ahora, ¿cómo afecta esto al trading y cómo afecta esto en el manejo de riesgo? Muchas veces no tenemos un buen manejo de riesgo o no respetamos o nos cuesta tanto respetar el plan de manejo de riesgo porque no estamos dispuestos a aceptar las pérdidas. En el momento en que nosotros entendemos y, e interiorizamos que las pérdidas son parte del plan, eso se va. Porque gane o pierda, estoy siguiendo mi plan. ¿Y por qué me voy a sentir mal si perdí? Si el perder es parte de mi plan. Y ahora vamos a ver cómo hacer que las pérdidas sean controladas para que me dé rentabilidad, pero sí o sí van a haber pérdidas. Y hablaba con alguien y le decía, lo que pasa es que desde pequeños nos han inculcado que está mal equivocarse, que una nota, no sé, cómo lo hagan en sus países, pero por ejemplo acá una nota de 0 a 100, si alguien se saca un 50, está mal. Y uno llega con miedo a que los papás lo regañen, lo castiguen, lo que sea, porque nos enseñan a que fallar es malo, a que perder está mal. Y de nuevo, no es que intencionalmente vamos a buscar perder, pero debemos entender que las pérdidas son parte del trading o los costos operativos, como nos gusta llamarles. Y algo importante de lo que estás diciendo es que, a ver, en el mundo del emprendimiento y viendo el trading como un emprendimiento, algo que nunca has hecho y estás invirtiéndole tiempo, invirtiéndole dinero también, eh, entre más errores se cometan, si se aprende de esos errores, te puede ir mejor en el futuro. O sea, más bien los motivamos a ojalá al inicio en cuenta demo, equivocarse, meter una operación sin culpa y decir, ah, mira, me di cuenta que es venta y me di cuenta del stop loss y me di cuenta inclusive de cómo poner el stop loss, cómo poner el take profit. Hay una forma de poner un stop profit, que es en lugar de la línea donde estoy comprando, para perder es para ganar. Ya me dio el porcentaje positivo, entonces la puedo poner de tal forma que si se vuelva, igual le gane. Pasa algo también con esas formas de poner el lotaje o las líneas, porque inclusive aunque la pongas en positivo, si tiene mucho spread, puede que te cierre igual la operación en negativo. Entonces son detalles que puedes ir optimizando a base de prueba y error, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, no hay que equivocarse y lo que decías es clave para tener éxito. En la vida académica nos enseñan a que no hay que equivocarse. Y aquí la idea es que si te equivocas, que es muy normal cometer errores, aprender de esos errores. Aplica para en dónde entrar, aplica para hacer un backtesting y analizar qué fue lo que hice mal, y aplica también para, ya quemaste una cuenta o no pasaste una cuenta de fondeo o hiciste algo que no tenías que hacer, decir, ok, esto muy puntual que descubriste que no hay que hacer, vamos a entonces no volverlo a hacer porque ya te diste cuenta que es algo que te puede hacer daño y se sale de tu plan de trading. Normalmente cuando nos salimos del plan es cuando cometemos esos errores. Si nos apegamos, no sucede. Me encanta eso, Jorge, porque
le diste al clavo a lo que yo quiero que se transmita en esta llamada, y es eso, es la vida no puede tener éxito si no hay fracasos. Lo mismo en el trading. O sea, literalmente cada vez que perdemos, si entendemos, si nos damos a la tarea de estudiar por qué perdimos, por qué tuvimos esa operación que no se fue en la dirección que esperábamos, y dejar el ego, dejar todos los sentimientos negativos aparte y ponernos a ver qué pudimos haber mejorado o qué aprendemos de esta situación, ahí es donde realmente vamos a ver los cambios y donde va a estar ese crecimiento. Y algo que quiero dejar muy claro es, el trading es muy personal, muy personal. Por eso, y es como la quinta o sexta llamada que lo decimos, el desarrollo personal y el crecimiento personal son fundamentales si queremos ser rentables, si queremos ganar dinero constante, si queremos ver esto como un negocio. Porque el trading no soy yo contra el mercado. El trading no es el mercado contra mí. El trading soy yo contra yo mismo. Y el conocerme a mí mismo me va a ayudar, como decía Jorge, a ver qué cosas me funcionan a mí. Yo creo que una de las claves del éxito que hemos podido tener ha sido que nos hemos conocido en un corto periodo de tiempo porque hemos fallado rápido. Yo he cometido cualquier cantidad de errores y, como decías, de cada uno de esos errores vamos aprendiendo y voy viendo qué me funciona a mí, a David, qué le funciona a David, porque he intentado muchas cosas: levantarme temprano, operar tarde, operar solamente Nueva York, operar Asia, hacer scalping. O sea, he intentado muchas cosas que, gracias a que las he intentado y he fallado y he visto, ok, de repente esto no se ajusta con mi personalidad, no se ajusta conmigo, sí he tenido que hacer cambios intencionales, pero he llegado al punto en donde, y no es que ya me las sepa todas, me sigo conociendo y conforme va pasando y voy pasando por etapas, me voy dando cuenta de qué me funciona y qué no. Entonces, es esto mismo, es que en mi plan, vamos a ver, no hay un plan malo, no hay un plan bueno, simplemente es lo que a mí me funcione, y claramente hay cosas que sí son numéricas y que sí o sí pues van a tener que tener sentido, como el tema de manejo de riesgo. Pero ahorita vamos a ver algunas prácticas, algunos consejos y cómo lo hacemos nosotros, pero al final del día vas a tener que ajustarlo a tu personalidad, a tu estilo de trading, en el par que operes, etcétera. Entonces, muy importante ese punto, que podamos interiorizar eso. Sí o sí, los costos operativos son parte del plan y son parte del trading. Punto número 2, definir y aceptar cuánto estoy dispuesto a arriesgar por trade por día. Y aquí es donde ya entramos en el tema de manejo de riesgo como tal, o sea, ya más objetivo. ¿Qué es una buena gestión de riesgo? Que yo sepa de antemano cuánto estoy dispuesto a arriesgar cuando yo tengo una operación en el mercado. Incluso tener un plan de cuánto estoy dispuesto a arriesgar al día. Porque, de nuevo, me pasaba que en un día, pues sí, ganaba un 3%, ganaba un 2%, pero el siguiente día perdía un 40%. Entonces, yo no tenía un plan que me dijera, ok, si yo pierdo X porcentaje, tengo que dejar de operar. Y eso es clave, porque, de nuevo, la idea es conservar el capital, y yo no voy a conservar el capital perdiendo el 10% todos los días. Entonces, definir y aceptar, y esta palabra es muy importante, aceptar. Si yo acepto la responsabilidad del trade, de que puede ganar o de que puede ser un trade perdedor, ¿por qué yo me voy a enojar cuando pierdo? No. O sea, quita totalmente la carga negativa de las pérdidas, porque estoy aceptando la responsabilidad y estoy definiendo cuánto estoy dispuesto a arriesgar. Y ahí es donde tiene que tener sentido matemático. No tiene sentido que yo arriesgue un 50% para ganar un 5%, pero aún así muchas veces lo hacemos. Se nos va, vamos corriendo el stop loss, vamos, ¿verdad? La cuenta llega a estar en un 50% de riesgo, se devuelve y ganamos un 2, un 3%. Es una pésima gestión de riesgo.
Quizás hay agregar que es importante y quizás si hay alguien que estuvo en la llamada de ayer que fue muy, muy, muy básica, el tema, y no lo vamos a explicar aquí a profundidad, da para otra llamada, pero el tema de la gestión de riesgo va muy, muy ligado a la cantidad de pips y el monto que le estamos dando a los pips, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que si un pip me está moviendo un centavo de dólar o un dólar o $10 y puse mi gestión de riesgo en 25 pips, que es normalmente lo que manejamos nosotros, en 25 pips, ese porcentaje, si yo tengo una cuenta de $10,000 y decido sacrificar el 1%, que son, pues en $10,000 serían $100, si yo quiero tener no en riesgo más de $100, depende de la cantidad de la fórmula matemática que yo diga, ok, tengo tantos pips a tanto lotaje, porque si aumento la cantidad de lotaje adentro de la operación, ya no van a ser 25 pips, sino que pasa a 20 o a 10. Entonces sí es muy importante saber que va de la mano y quizás para alguien que es nuevo no lo vaya a entender de entrada, pero muy importante saber que cuando hablamos de gestión de riesgo nos estamos refiriendo no a la cantidad de pips, no a la cantidad de cuánto lotaje le estás poniendo, aunque sí va de la mano, estamos hablando puntualmente de dinero. Si decís el 1%, que la fórmula de pips y lotaje que estás poniendo en riesgo de esa cantidad de dinero. Y hay calculadoras para eso hasta que se aprenda a hacer de forma manual, pero significa que si estás decidido a sacrificar un 1% por trade, la fórmula que utilices sea de una buena cantidad de lotaje para no sacrificar más de X cantidad de pips y no perder más de $100 y poder ganarle 100, $200 a ese mismo trade. Sí, totalmente. Ok, saltamos a la siguiente. Sí, Ok, qué es una buena gestión de riesgo? Y ahí es muy importante entender que, a ver, lo que hablábamos desde un inicio, lo importante no es solo cuánto quiero ganar, sino cuánto quiero arriesgar. Y en ese plan, establecer de verdad muy puntual lo que les estoy comentando. Si quiero sacrificar solo el 1% diario y no más del 1%, el trading es muy personal. Puede que David sacrifique el 3% diario. Puede que alguien diga, yo no sacrifico más del 0,5% diario de mi cuenta. Tenerlo bien establecido y saber cuánto voy a sacrificar, hacer el plan y que esté en el plan de trading. Y el plan de trading conlleva varias cosas puntuales para gestión de riesgo. ¿Cuál es la cantidad de pips que estoy decidido por trade? ¿Cuánto es ese lotaje que tengo que utilizar para que en esa cantidad de pips no perder más del porcentaje que estás definiendo? Y saber que si tienes un mal día, pues, como dice la diapositiva, apegarte a tu estrategia. Un mal día no define un mal mes. Si te apegas a la estrategia, si no te apegas a la estrategia o si no tienes una estrategia, un mal día puede definir un mal mes en trading porque quemas la cuenta. Si te apegas a la estrategia, no va a pasar. Y creo que eso es lo clave. Si alguien en esta llamada está un poco perdido y dice, ok, me gusta mucho, pero no entiendo nada de lotaje, de pips y demás, luego podemos hacer otra llamada explicando muy puntual el cómo mejorar y optimizar esa cantidad de pips por trade o de lotaje para esa cantidad de pips por trade. Pero lo más importante es entender que hay dinero en juego, hay dinero en la mesa cuando se están haciendo trades, y si te apegas a tu plan y es un plan consciente que ya más adelante en otras diapositivas vamos a ver si es un 1-1, un 1-2, un 1-5, puedes perder 1, 2, 3 trades, 5 trades y aún así tener éxito. De hecho, yo hablaba con David y yo tenía un porcentaje o tengo un porcentaje altísimo de trades ganados. A veces tengo uno negativo en 20 y a veces tengo 3, 4 negativos en 10, pero es ir descubriendo tus números y confiar en esa estrategia, porque si ese uno negativo en 20 no está bien controlado, puede hacer que pierda una cuenta.
solo por no controlar un trade. Y sí, cualquiera podría decir, pero Jorge, le va súper bien. Ok, uno literal y confesándoles me ha hecho perder cuentas cuando no tenía algo bien establecido y lo hacía conforme a esta gestión del riesgo. Total, y me encanta porque, de nuevo, no se trata solo de tener un plan, se trata de seguir el plan, se trata de respetar el plan. Entonces, una vez que vayamos entendiendo estos puntos, el juego va a cambiar por completo. Y para avanzar en este siguiente punto, entender que la rentabilidad no la define un día ni una semana. Y aquí este punto es como para un webinar completo. Pero básicamente tenemos que entender que si tenemos un día negativo, tenemos que aceptar esa pérdida y no intentar vengarnos, no intentar recuperar, porque estoy seguro que les ha pasado que pierden, intentan recuperar, pierden, intentan recuperar, pierden. Cuando se dan cuenta, perdieron el challenge, cuando se dan cuenta en un solo día, eh, perdieron un 40, un 50% por no aceptar la pérdida, por no seguir el plan y entender que un día negativo no define si soy rentable o no. Incluso una semana, y ahorita vamos a ver al final los ejemplos, no define si soy rentable o no. Lo que pasa es que muchas veces queremos todo ya y no tenemos esa visión de que, ok, al final del mes, al final de 3 meses, yo voy a tener una rentabilidad. Entonces, un día negativo, una semana, inclusive un mes, no define si yo soy rentable o no. La conservación del capital y un manejo responsable y adecuado del riesgo es lo que me va a dar la rentabilidad en el tiempo. Y el último punto, súper importante, confiar en mi estrategia. Muchas veces no nos apegamos al plan de riesgo o no aceptamos una pérdida o vamos corriendo el stop loss y aguantando esa pérdida porque no confiamos en nuestra estrategia. Y aquí es donde la parte técnica para mí es como un 1 o un 2%, pero ese 1 o 2% es muy importante. Yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo. Tengo que entrar no solamente porque quise entrar, porque me sentí con ganas de entrar, no, tengo que tener un plan técnico, tener una estrategia y que esa estrategia pues tenga un porcentaje de rentabilidad hasta de un 40%. O sea, que el 40% de las veces los trades sean ganadores, el 60% de las veces los trades sean perdedores. Y ahorita vamos a ver cómo esto calza con el tema de manejo de riesgo. Pero es confiar en mi estrategia. Si yo no confío en mí como trader, si yo no confío en mi estrategia, pues ahí es donde probablemente yo no aguante las pérdidas, ahí es donde yo quiera aguantar o quiera recuperar y no me enfoque en ese largo plazo. Completamente. Y esta es una tabla que a mí me encanta porque cuando entendemos esto, de nuevo, nos abre los ojos y nos hace pensar que el trading no tiene que ser tan complicado. Y Jorge, ahí sí nos puedes explicar un poco cómo se lee esta tabla y qué significa Vamos a esto con el hacerlo manejo simple. de riesgo. Vamos a hacerlo simple porque a veces los números enredan y al que quiera tener éxito en trading, sí es bueno que, como decía David desde un inicio, controle sus números y tenga bien presente cuáles son esos porcentajes y que también aprenda a hablar en porcentajes. Sacar porcentajes es relativamente simple una vez que lo aprendes y la idea es entender bien cómo funcionan los porcentajes. Yo no sé si a ustedes les pasa, y voy a hacer esta analogía, pero a veces hay personas que dicen, bueno, es que está un 20% más barato. Sí, pero eso con qué se come, ¿cuánto es? ¿Verdad? O sea, cómo trasladar el porcentaje a un monto económico. Se entiende muy simple, o sea, el 20% de 10 es 2, se entiende muy simple, pero a la hora de operar y de tener una cuenta con $9,500, ¿cuánto es un 1%? ¿Cuánto es un 2? ¿Cuánto es un 3? Entonces buscar la forma de cómo hacer simple el tema de manejo de porcentajes para tener éxito en todo lo que estamos hablando. Ahora, entrando en tema, si ven la tabla, esta es una matriz que dice 20, 30, 40, 50, 60 arriba, que esos son los porcentajes de ganancia que se va a tener. Y del lado izquierdo van a ver en la lista 1 a 1,
un 2-1, 3-1, 4-1 y 5-1. ¿Eso qué significa? Que si del lado izquierdo significa que ganas 1, pierdes 1, o estás arriesgando 20 para ganar 20. Entonces, si arriesgas $20 para ganar $20, si solo haces un trade, vas a estar, si solo haces 2 trades y uno lo ganas y uno lo pierdes, vas a estar al 50%. Por eso dice break-even al 50%, para guiarnos en esa línea y explicarles hacia atrás y hacia adelante. Haces 2 trades y la cuenta es un 1-1, o la operas 1-1, porque eso al final lo decide cada uno. Operarla 1-1 es decir, le gano 10 pips y le sacrifico 10 pips. Entonces, de 2 operaciones, una positiva y una negativa, a una le ganaste los 10 pips, a la otra le perdiste los 10 pips. Break-even es, pues quedaste igual. Si ganas y si operas de esta forma, necesitas 6 operaciones positivas de 10, que es ese 60%, para hacer lo que se llama profitable. Ahora, aquí estamos poniendo un ejemplo donde se usen 10 trades únicamente, pero hay muchos trades, lo vamos a hacer con base de 10. Si de 10 trades tienes un 2-1, el 40% es lo que necesitas para ser rentable. ¿Cómo se lee esto? Al final los números dependen de cada uno, pero una persona 5-1 significa que en un trade que está sacrificando $10 va a ir a buscar $50 y que está sacrificando esos $10 y que los puede perder, pero si pierde $10 en 2 trades, pierde 10 en uno y en otra gana 50, quedó con un margen positivo del 40%. Por eso dice profitable desde la tabla donde dice 20%. Lo que necesita son 2. Ese 20%, imagínense que de 10 trades son 2. En 2 trades ya quedó positivo. En 3 trades, el 3-1, que es la pura mitad de la lista, si tiene 3-1 en operaciones con 3 trades, ya quedó positivo. Porque puede fallar. Y que esto es lo importante, el secreto no está en no fallar, el secreto está en tener un buen manejo de porcentajes y decir, yo tengo este win rate y voy por un win rate de 2-1. A mí me gusta mucho en lo personal el 1-1. ¿Por qué? Porque aunque sacrifique 10, puedo ganar 10. Y si tengo, hablemos de 7, 8 operaciones positivas de 10, entonces tuve 8 donde me gané $80, poniendo un ejemplo claro en $10, ¿verdad? Y tuve 2 donde perdí $20. Entonces, de los $100 que me pude haber ganado, me gané 80. Y del total, como perdí 2, digamos que perdí esos 20, entonces fueron 60 ganados, porque al final de algún lado tienen que salir los 20 perdidos, pero sigue estando la cuenta en positivo. Lo importante de esto, y quizás es un poco complejo de explicar ahorita por la cantidad de números que puede conllevar, porque no hay una fórmula mágica para decirles operen 1-1, operen 2-1. Inclusive nosotros mucho lo operamos 1-1 porque nos hemos dado cuenta que son según la forma de operar. Si hacen scalping, hay personas que inclusive operan en negativo, sacrifican un poco más de lo que se pueden ganar, pero tienen muchas operaciones positivas porque leen el mercado rápido y entran y salen. Lo importante es buscar apegarte a tu plan de trading y si dices yo voy por mínimo 1-1, que es lo recomendable, utilizar también números con los que te sientas cómodo. Nosotros y tanto David como yo en la academia que actualmente seguimos estudiando y somos parte, hay un profesor que opera que a mí me sorprende y yo todavía no lo hago ni me llama la atención hacerlo porque no es mi forma de operar con 100 pips de stop loss. A mí me parece demasiado y opera para ganarle 100 o 200 pips. Es su forma, él es rentable, inclusive da clases en una academia súper reconocida. Entonces al final es ir descubriendo con qué te sientes cómodo y operar con base a ese plan que tienes que hacer y decir, ok, yo estoy operando un 1-1 y mi win rate, que es porcentaje de ganancia de 10 trades, es tanto. Esto lo tienes que tener claro y eso lo va a ir dando el tiempo.
Totalmente. Esta tabla al final del día, con el tiempo, es donde va a hacer sentido y donde va a darnos esa rentabilidad. Y también quita varios mitos. Por ejemplo, vean que con un 40, es más, hasta con un 20%, como decías en el ejemplo, hasta con una estrategia que tenga el 20% de acierto, yo puedo ser rentable. Pero tal vez buscando algo en el medio, una estrategia o yo como trader, que tenga un 40% de ganancia y buscando operaciones 1 a 2, 1 a 3, ya voy a estar en el lado rentable, que al final del día es donde queremos estar. Entonces, esta tabla es súper, súper importante y como decías, la podemos ajustar a nosotros. Ahora, ya para ir terminando, queremos compartirles un poco de cuál es la estrategia que nosotros usamos, o en este caso, la que yo uso, porque Jorge tiene otra estrategia que en otra llamada le vamos a compartir y ver cómo podemos hacer scalping con esa estrategia. Pero muy sencillo, es una estrategia que ustedes dirán, el 0.5 por operación es demasiado poco, pero vamos a ver los números. Yo arriesgo 0.5 por operación, trato de asegurar el 1% de ganancia, sin embargo, busco que mis trades sean 1 a 2. Y como bien lo explicabas, si yo estoy arriesgando el 0.5, mi plan es ganarle el 1%. Esto va a depender de las condiciones y otro plan que tengo para cómo mantener el trade, pero en general voy a estar buscando esto. Y voy a arriesgar máximo el 1% al día. ¿Qué significa esto? Que yo empiezo mi sesión operativa y si yo pierdo el 1%, dejo de operar. Chao, hasta mañana. Ya perdí lo que yo me propuse perder en el día. Y si sigo operando, sí puedo recuperar, pero puedo terminar perdiendo el 2%, el 3%. Entonces se sale de mi plan. Y también lo que explicabas, si mi stop loss varía, porque aquí tengo un ejemplo, como nosotros operamos el oro, yo busco 25 pips de stop loss y para un 1 a 2, por ende, ocupo 50 pips, que el oro los da fácil. Si podemos agarrar la dirección del día o el movimiento, 50 pips lo da muy fácil en la sesión de Nueva York. Entonces, si mi stop loss, por alguna razón, es de 20 pips, es de 18 pips, voy a ajustar mi lotaje para que se mantenga la misma proporción. Ahora, este plan se ve muy sencillo o incluso se ve poco agresivo porque yo sé que hay personas que arriesgan el 1%, el 2%, hasta el 3% por trade. Y de nuevo, no tiene nada de malo. Simplemente es un tema de conocer los números. Y quiero que vean estos ejemplos y con esto vamos a ir cerrando para que vean por qué es que el manejo de riesgo da esa rentabilidad en el tiempo. Una semana operativa con base en estas reglas se puede ver algo como esto. En el día 1, yo solamente hago un trade, 1 a 2, arriesgo el 0.5% y lo gano. Entonces gano un 1% y dejo de operar. El siguiente día hago el primer trade y pierdo. Pierdo el 0.5%. ¿Me siento mal? No, es parte de mi plan y estoy cumpliendo mi plan. Hago el segundo trade, también pierdo, no pasa nada. Ya perdí el máximo diario, entonces dejo de operar. Día 3, hago un trade del 1%, listo. Día 4, hago un trade y digamos que por las condiciones le gano más, entonces gano un 2%. Y en el día 5, hago un trade, pierdo el 0.5%, tengo otro trade y gano el 1%. En total, en esa semana, tuve 4 trades ganadores, tuve 3 perdidos. Al final de la semana tuve una ganancia, una rentabilidad del 3.5% y el porcentaje de acierto fue del 57%. Otra semana, otro ejemplo un poco diferente. En el primer día pierdo los 2 trades, en el segundo día pierdo el trade, dejo de operar. En el día 3 le gano un 1%, en el día 4 pierdo el 0.5%,
Y en el último día pierdo el 0.5% en un trade y gano el 1% en el otro. Y quiero que vean estos números. Solamente gané 2 y perdí 5. Aún así, al final de la semana, mi cuenta solamente bajó un 0.5% y tuve una rentabilidad bastante baja, un 28%, en comparación con esta que fue un 57%. Entonces, ¿por qué es importante el conocer estos números? Porque esto es lo que a mí me ha funcionado. Esta es la forma en la que yo gestiono mi capital. Y a lo largo del tiempo, si en una semana hago el 3.5% y en la otra semana, a pesar de que tuve una semana que podría considerar mala, digamos, perdí muchos trades, solo perdí el 0.5 y mi cuenta va positiva un 3%. De nuevo, rentabilidad en el tiempo. Tal vez las siguientes 2 semanas del mes vuelvo a hacer un 3%, vuelvo a hacer un 2%, en la otra hago un 3% o pierdo un 1%. ¿Qué pasa? Termino mi mes con una rentabilidad positiva. ¿Cuáles son las ventajas de este plan? Arriesgando el 0.5, yo necesito tener 24 trades perdedores seguidos para perder el 12% de la cuenta. O 20 trades seguidos perdedores para perder el 10%. ¿Y por qué pongo 12 o 10%? Porque estamos hablando de cuentas fondeadas en donde el máximo es un 12% o un 10%. Esto es muchísimo más si yo estoy operando capital propio y pues no lo voy a perder si pierdo en un periodo de tiempo, si pierdo un 15%, un 30%. Pero me va a tomar demasiados trades seguidos negativos para que mi cuenta baje tanto. Y con el mismo tema de las cuentas de fondeo, es imposible llegar a la pérdida máxima diaria del 5%, porque el máximo que yo me estoy permitiendo es un 1%. Y con una buena gestión de riesgo, si yo me enfoco en el largo plazo, yo no debería perder más de un 5% en un día. O sea, esa regla de la pérdida máxima diaria, de nuevo, para cuentas de fondeo, de un 5%, yo no veo cómo en una buena gestión de riesgo yo esté arriesgando más del 5%. Si lo pierdo es probablemente porque estoy sobreoperando, porque entré en un estado, ¿verdad?, de que quiero recuperar y termino perdiendo muchísimo más. Pero siguiendo el plan, con que ustedes se pongan un 3% diario, no hay cómo perder una cuenta de fondeo por ese rubro. Y siendo estrictos con el plan, una semana de racha exitosa daría un 5%, lo cual es una buena ganancia mensual. Y aquí es donde quiero que veamos esto. Pensar en el largo plazo versus en la gratificación inmediata es la clave. Porque un mes podría verse de esta forma. Como les decía, en una semana hago el 4.5, en la segunda semana me va fatal y pierdo un 4%, en la semana 3 hago un 2.5 y en la semana 4 hago un 3%. Quiere decir que al final del mes hice un 6%. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros no estamos conformes con un 6% al mes, porque de repente escuchamos que alguien ese mes hizo un 50%, o porque esa persona hizo un 20%. Pero vean de nuevo el tema de números. Ese 6% con un riesgo súper bajo del 0.5 por operación, del 1% al día, en una cuenta de $25,000, 6% son $1,500. En una cuenta de $300,000 son $18,000. Y en una cuenta de $1,000,000, el 6% son $60,000. Por eso es importante conocer los números. Porque si yo en un mes hago un 6%, el otro mes hago un 3%, el otro mes me va bien o me va mejor y hago un 10%, y tengo fondos y soy responsable y puedo cuidar esos fondos, de repente 1,000,000 suena mucho, pero conocemos personas que tienen 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000 fondeados porque han entendido el poder de la rentabilidad por medio de la buena gestión de riesgo.
una cuenta de $25,000. Yo creo que a nadie le caería mal sacar un 6% y que eso sean $1,500. Entonces, realmente este tema de manejo de riesgo es clave si nosotros queremos ver esto como un negocio rentable. Y aquí es donde se une todo, en donde entendemos que la rentabilidad realmente es la combinación de tres cosas esenciales. Tener una buena estrategia que incluye todo el tema de manejo de riesgo, tener la mentalidad correcta y crecer como personas y tener fondos. ¿Cómo podemos tener fondos? Teniendo una buena estrategia, teniendo una buena mentalidad y apalancándonos de cuentas de fondeo y demás. Pero esas tres claves nos van a llevar a la rentabilidad. Y has dado en un punto clave y es, imagínate un 6% de una cuenta de 10,000. Estamos hablando de $600 extra por mes que pueden ser de mucha ayuda para quien sea. Y tenemos la regalía o la rifa de una cuenta de 10,000 para final de este mes para todos los que son parte de nuestro canal privado, ¿verdad? Donde compartimos señales diariamente. Y la idea es que ustedes tengan la habilidad del trading y que logren, porque al final es una habilidad, y que logren pues un 4 5 6 7 hasta un 10% mensual puede ser sano. Si ya buscan más, se puede lograr, pero sepan que están sacrificando más. Y si son muy buenos, no busquen ganarle un 20 30% en un mes, porque el siguiente mes sacrificar algo, no vale la pena, no vale la pena poner en riesgo tanto, sino lo que hablamos, buen manejo de riesgo y ser rentables. Entonces está genial esta explicación y esta técnica, David, me encanta, me encanta. Sí, al final del día, y ese siempre va a ser nuestro enfoque con este proyecto, con esta comunidad, con todo lo que hacemos, es que empecemos a ver esto como algo a largo plazo y que sepan eso. Si hasta este punto no están fondeados, no tienen una cuenta real del tamaño que quieren, no están ganando lo que quieren, hay que ver qué ajustes tenemos que hacer. Como les digo, no sé si de repente su tema es con la gestión de riesgo. Espero que les haya ayudado independientemente, pero que podamos identificar qué es lo que nos está deteniendo de alcanzar los resultados que queremos. Al final se basa en eso. Como les dije, no creo que nadie haga trading solamente por hobby, porque le encanta y porque no tiene nada más que hacer. Muchos estamos aquí porque vemos en el trading una herramienta para alcanzar metas y utilizar el dinero que ganemos pues como un medio para cumplir esas metas. Entonces, la rentabilidad se va a dar sí y solo si entendemos estos principios, los ponemos en práctica, los practicamos y nos enfocamos en la rentabilidad versus esa gratificación inmediata. Así que ha sido un placer, jóvenes. De verdad esperamos que les haya sido de mucho, mucho valor. Y como decía Jorge, tenemos una rifa ya casi en 9 días, una rifa de una cuenta de fondeo de $10,000 para las personas que sean parte de nuestro grupo privado, que si quieren saber cómo ser parte, les vamos a dejar el link para las personas que quieran poder consultarnos y que tengan la oportunidad de poder ganar esta cuenta y teniendo en cuenta todo el material que les damos todas las semanas, poder tener una buena gestión de riesgo, poder crecer en mentalidad, poder aprender y mejorar su estrategia y por qué no ganarse esa cuenta, pasar el challenge y empezar su camino ahora sí a la rentabilidad como traders rentables, serios, que entienden que esto es un tema de largo plazo, en donde las ganancias se ven muy bonitas en papel, pero la constancia y la disciplina diaria es la que nos va a llevar a esas metas. Así que vamos a pasar ahí la información a todos los que quieran y estén pendientes al chat porque siempre, siempre tenemos mucha información que queremos compartirles. Jorge, ha sido un placer, muchísimas gracias y vamos a estar subiendo esto a YouTube también por si quieren repetirlo, lo cual les recomiendo que lo repitan y puedan hacer anotaciones o puedan practicar. Así que un placer, jóvenes. Gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima. Linda noche, chaito. Chao, chao.